Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y adoro poder estar aquí con ustedes de nuevo para compartir y aprender juntos sobre el autoconcepto. Esta palabrita que viene la la primer área de la inteligencia emocional intrapersonal. Y en esta es la segunda. Es el segundo ítem que dice autoconcepto. Y pues bueno, vamos a seguir viendo sobre el autoconcepto. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la estima personal y el autoconcepto. Ahora vamos a ver varias áreas sobre las que necesitamos conocer para tener un autoconcepto más apropiado. Bueno, adelante Ángeles con la lectura. Muy buenos días, compañeros. Soy Ángeles Neurótica. Bueno, y continuamos con el 1.1, algunas nociones de autoconcepto. En línea con la indicada anteriormente, la palabra autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, mientras que el término autoestima indica los aspectos evaluativos y afectivos. No se trata de conceptos excluyentes, sino más bien al contrario, ya que se implican y se complementan mutuamente. Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. El autoconcepto y la autoestima son el resultado de un largo proceso marcado por un gran número de experiencias personales y sociales. Los éxitos y los fracasos, las valoraciones y los comentarios de las personas que forman parte del entorno del niño y del adolescente, el ambiente humano en que crece, el estilo educativo de padres y profesores y los valores y modelos de la sociedad van poco a poco construyendo el autoconcepto y la autoestima de forma casi imperceptible. El autoconcepto es una realidad psíquica muy compleja y dentro de lo que es autoconcepto general se distinguen otros autoconceptos más concretos que se refieren a áreas específicas de la experiencia y que se relacionan a continuación. Autoconcepto físico, la percepción de uno que uno tiene tanto de su apariencia y presencia físicas como de sus habilidades y competencias para cualquier tipo de actividad física. Autoconcepto académico, el resultado de todo el conjunto de experiencias. Gracias. Sí, señor. Bien. En la lectura que se está haciendo, se nos está hablando de la complejidad que puede ser psíquicamente el autoconcepto. Pero es importante comprender que la autoestima se necesita regir por el autoconcepto, la autoestima. La autoestima son los valores que nosotros adquirimos acerca de nosotros mismos, el amor que vamos desarrollando por nosotros mismos. Nosotros debemos de llegar a un punto donde debemos lograr un amor propio, como bien lo decía la reflexión, íntegro. Y integridad significa completo, entero, íntegro. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este amor íntegro, significa que lo vamos a desarrollar en diversas áreas: físico, mental, emocional, económico y sexual. 5 áreas importantes para el análisis de nuestra personalidad y la comprensión del cómo somos. En el desarrollo infantil, como bien se decía, en el desarrollo infantil las ideas que impusieron
impusieron los padres sobre los hijos, algunas correctas y otras incorrectas. Se volvieron parte de la conciencia del niño, la inmoralidad o la moralidad. Así que teníamos que aprender a corregir nuestra conciencia en base a nuestra forma de reaccionar ante diversos eventos si queríamos lograr tener una autoestima más definida que nos proteja del medio que nos rodea. ¿Por qué necesitamos protección del medio que nos rodea? Bueno, porque cuando nosotros tenemos un número de ideales o de ideas o creencias en diferentes situaciones o acciones, tenemos juicios, prejuicios, criterios, conceptos, pero algunas de estas cosas están erradas, están equivocadas y hace que nuestro juicio natural sea insano para nosotros. Por eso, cuando vamos desarrollando el camino de los 12 pasos de la recuperación, nosotros vamos haciendo inventarios desde el primer paso. Desde el primer paso hacemos el inventario sobre algún defecto de carácter que sea fuerte en nosotros y que no nos permite relacionarnos adecuadamente con las personas a nuestro alrededor. Pero después tenemos un inventario del segundo paso, donde tenemos que hacer un inventario sobre nuestras ideas intelectuales, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas filosóficas, que son parte de nuestra vida, y los ideales. ¿Qué ideales tenemos? Por ejemplo, si nosotros hablamos de algo común que es el matrimonio, ¿qué ideal tenemos del matrimonio? ¿O qué idea tenemos del matrimonio? Cuando hablamos de la relación padres con hijos o hijos con padres, entonces, ¿qué ideas tenemos? ¿Cuál es el ideal a alcanzar? Porque entendemos el deber, pero tenemos que ir más allá del deber, porque un deber es algo que te impones. Esto es lo que debo de hacer. Pero ¿qué es lo que yo hago? Ahora, el deber, muchas veces el deber está equivocado, porque se agarra como una orden, como un mandamiento que no debes de romper. Pero tales cosas no son así en la realidad. Así que hay muchas cosas que están dentro de nuestras mentes que están erradas. Y necesitamos ir corrigiendo eso, para poder tener sano juicio, como dice el segundo paso. Cuando empezamos a comprender que la enfermedad espiritual es la enfermedad de las ideas y tenemos que empezar a corregir esos pensamientos para corregir nuestros sentimientos y um, para poder gestionar de manera adecuada nuestras emociones, nos parece un trabajo muy difícil. En realidad es sencillo, pero nos parece muy difícil porque no tenemos la costumbre de trabajar esos aspectos. La teoría siempre se hace difícil, pero la práctica es más sencilla. Y así
como podemos tener un libro que nos enseña cómo nadar y podemos ver las posiciones de cómo nadar, etcétera, lo que tenemos que hacer para bucear, en fin. Pero si nosotros no practicamos, nunca vamos a aprender a nadar. Si no tenemos una piscina y el agua, ¿verdad? Y alguien que nos apoye para comprender mejor lo que he estado leyendo, la teoría, pues no voy a aprender a nadar. Lo mismo sucede con nosotros en el aprendizaje de cómo tener nuestro estima personal, para tener un concepto fuerte, dinámico, eh, con el cual nosotros podamos ejercer nuestro carácter. El concepto es la manifestación propia de nuestro carácter basada en la autoestima, el crecimiento y los valores de la autoestima personal, el amor propio. Esto significa que si desarrollo mi manera de pensar con inventarios continuos en diferentes acciones, voy a lograr tener una buena autoestima que no va a traspasar más allá del amor propio. Es decir, voy a dejar de hacer actos egocéntricos en muchos aspectos de mi vida. Podré tener mayor gobernabilidad, mayor dominio propio, pero solos no podemos. Desde el primer paso nos dice que necesitamos ayudas de otras personas para entender cómo valorarnos de manera adecuada y cómo cambiar nuestros valores interiores para lograr una estima adaptativa a las circunstancias, una autoestima comprensiva, misericordiosa, paciente, una autoestima capaz de comprender, de perdonar, de no resentirse, son valores de la autoestima. Ahora bien, autoestima no es concepto, porque autoestima es en base a las ideas que poseo y que hacen que yo sea como yo soy. Es en base a lo que pienso y siento y practico. Es la autoestima. El autoconcepto es el autoconocimiento de mi propia persona, el valor que tengo para mí mismo, de acuerdo al entendimiento que tengo de la estima personal. Por ejemplo, si nosotros aprendemos a dominar ciertas áreas dentro de nosotros y aprendemos a liberarnos del pasado y no sujetarnos al pasado, si aprendemos a cerrar nuestro pasado, ya no teniendo recuerdos recurrentes que nos lastimen, memorias que vengan a nosotros para reclamarnos situaciones, sino que tengamos nuestro pasado en armonía. Cuando logremos eso, estaremos logrando una autoestima personal más fuerte. En base a esto, ya no tener problemas con el pasado, empezamos
a tratar de comprender a las personas que están a nuestro alrededor para no engancharnos en sus vidas. Es que dijo, es que pienso. No, no, no. Las personas hablan desde su punto de vista, desde su ángulo, y si yo soy hipersensible, yo me engancho. Es que me están atacando. Es que lo dicen por mí. Pero no. Las personas hablan por sus propios criterios. A veces hablan desde el ángulo de los principios. Y no es una alusión personal, pero como estamos fuera de principios, sentimos que se nos está juzgando o señalando o rechazando. Pero es la hipersensibilidad del individuo, la falta de defensa emocional por una falta de entendimiento de los valores internos que él puede llegar a poseer. Tiene un gran potencial para tener dominio propio en su manera de pensar, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse con otras personas. Sus acciones pueden cambiar y pueden ser diferentes porque estamos aprendiendo a tener una nueva personalidad. Pero todo tiene que empezar desde la autoestima para no esconder los defectos, sino para transformar el defecto en una virtud. Transformar, cambiar, significa pensar y hacer de forma diferente. El conocimiento que nos libera. De esa forma, le vamos dando nosotros una modificación a nuestro amor interior. Como no sabíamos amarnos, queríamos escuchar siempre que nos amaban, que nos querían. Queríamos escuchar la aceptación y cualquier situación que una persona insinuara, un amigo, la pareja, el novio, la prima, la tía, la mamá, etcétera, que insinuara un poco en sus palabras cualquier situación que hablara que pareciera abandono. Sentíamos que no nos quería. O cuando ponían en, en tela de juicio nuestra conversación, nos sentíamos rechazados, nos sentíamos inútiles y les dábamos la razón a esas personas, pero sufríamos internamente. ¿Por qué? Porque el valor de la estima personal no estaba en el concepto que nosotros teníamos, sino en el concepto que la sociedad tenía de nosotros. Lo que piensa mi mamá de mí, lo que piensa papá de mí, lo que piensa mi primo de mí, etcétera, etcétera. Lo que piensa el maestro, lo que piense X. Entonces, nos guiamos por los conceptos de la sociedad, pero no teníamos un concepto claro de nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a tener un concepto claro de nosotros mismos, de cómo hemos superado la hipersensibilidad, cómo hemos superado el hecho de que no nos ofendan las palabras que dicen las demás personas, cómo hemos aprendido a desarrollar el escuchar a las personas
y no enojarnos con las personas. Podemos sentirnos molestos, sí, pero no nos vamos a enojar, ni vamos a saltar inmediatamente para decirle un montón de cosas que no tiene caso. No, no vamos a hacer eso. Pensamos, razonamos y ¿qué logramos hacer cuando pensamos, razonamos de acuerdo al aprendizaje que vamos teniendo dentro de un proyecto de vida? Cuando pensamos así, nos damos cuenta que vemos las cosas ahora diferente porque entendemos cuáles son las palabras y las actitudes que son enfermedad y cuáles son las palabras y las actitudes que son de salud. Y no nos dejamos arrastrar por la enfermedad, porque empezamos a reconocerla no solamente en nosotros, sino en las demás personas. Cuando una persona habla con enfermedad, que está iracunda, que está enojada y que despotrica por aquí, por allá, es ok, está bien. No vamos a entrar en controversia con esa persona, no vamos a discutir con la persona, porque nosotros estamos seguros de lo que somos, de lo que hacemos, y no nos guiamos por el concepto de lo que la gente piensa. La gente puede afirmar el concepto que yo tengo de mí, puede afirmarlo, pero no me guío por el concepto que tengan las personas de mí. Tengo un concepto específico de mi propia persona, no más grande, no más pequeño. Entonces, en base a la estima que Dios me regala, en base al aprendizaje que Dios me enseña, aprendo a entender el mundo que me rodea y aprendo a tener fortalezas que antes no tenía y que me hacen ser libre internamente. Y el pensamiento ya no está en caos, ya no está desordenado, tiene mucho más orden. Gracias a los inventarios y a la práctica de los pasos de recuperación, logramos tener un autoconcepto claro cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a lograr. ¿Cuál es la meta? Tener un autoconcepto claro. Bueno, ok, pero primero, ¿qué tengo que hacer? Lograr mi estima personal. En los logros de mi estima personal, el amor propio, que es lo principal, yo puedo vivir sin mi madre, sin mi padre, puedo vivir sin mi hermano, puedo vivir sin amigos, puedo vivir sin muchas personas, sin pareja, puedo vivir, pero yo no puedo vivir sin mí. Por eso el más importante en mi vida soy yo. Antes que Dios, para mí, el siguiente más importante en la pirámide jerárquica soy yo. El más importante soy yo. Pero no soy importante para aplastar a nadie, sino soy importante para mí mismo, para amarme y desarrollar el amor que es comprensión y perdón hacia el prójimo. Así que cuando tengo claro esto, que en este mundo, aunque sea padre de familia,
internamente yo estoy solo con Dios. Por eso, la recuperación es personal, como la salvación es personal. Por eso buscamos protegernos al valorarnos a nosotros mismos. Aquí en el punto hablaba sobre la situación física. ¿Cómo me considero físicamente? ¿Cómo me considero físicamente? Hay personas que aborrecen su cabello, su nariz, sus pechos, sus traseros, sus piernas, sus uñas, sus pies, sus manos, sus cabellos, sus ojos, su estética. Toda persona, por perfecto que parezca físicamente la persona, se menosprecia en algún punto de su cuerpo. Escuchamos continuamente que dicen, ay, cómo me gustaría tener tu cabello, se ve tan lindo, etcétera, devalorándose a sí mismo. Nosotros podemos reconocer lo hermoso de lo que tengan las demás personas, pero si nosotros decimos, me gustaría tener eso, es un menosprecio a su propio cuerpo. Yo tengo que aceptar mi cuerpo como es. Yo soy de genética gruesa, ¿sí? Entonces, cuando yo era joven, me gustaba correr y le daba 2 o 3 vueltas a un cerrito ahí, 5 o 6 vueltas, corriendo, porque quería cambiar, quería estar delgado. Eso nunca lo iba a poder lograr, porque mi genética no es así, no es delgada. Y tuve que entender y aceptar eso. Acéptate como eres, come adecuadamente y acéptate como eres. Haz ejercicio, sí, pero no para cambiar tu estructura genética, porque no va a cambiar tu estructura genética. A algunas personas les es fácil mantenerse en forma, a otras no. Entonces, tengo que comprender eso. Si yo veo mis pies y los comparo con otros pies de otras personas, los veo feos. Sí, con las uñas feas. Sí, pero, pero entiendo el por qué, porque pues yo de niño anduve mucho tiempo descalzo, me tropezaba con las piedras, se me botaban las uñas y esas cosas. Entonces, mis pies puede ser que en comparación a otros estén feos, pero mis pies me son útiles y son míos mis pies. Una persona puede tener pies que parezcan carros del año y pueden ser inútiles. Otras personas pueden ser que tengan pies como los míos, carros viejitos, pero son útiles. Lo importante aquí es lo que yo tengo que me hace moverme. A veces menospreciamos las cosas por la estética y no las valoramos por lo que sirven, por lo que hacen.
Queremos presentarnos ante los demás estéticamente bonitos, agradables, etcétera. Y no está mal eso. El problema es el menosprecio que se hace. Una persona un día me dijo que quería hacerse una cirugía en sus pechos y en su trasero. Bueno, bueno, es tu decisión, pero yo creo, ¿verdad?, que en realidad es una falta de amor personal. Es una falta de amor personal, porque hay muchas personas que han hecho lo que tú dices y las puedes ver tristes, solos. Personas que salen ahí en el TikTok presumiendo sus cuerpos por la cirugía que tienen, pero que en su vida real son personas que no tienen parejas, que viven frustrados, que viven dentro de la enfermedad mental emocional. Y el hecho de cambiar su estética no cambió su interior, siguió su insatisfacción de vida, porque el problema no son los pechos ni el trasero, el problema es la aceptación de quién soy yo. Queremos jugar a ser jóvenes cuando ya somos adultos mayores. La gente admira lo físico y se olvida de que lo principal, lo que te hace disfrutar de la vida, es el orden interior, el orden del espíritu. Es lo que te hace disfrutar de la vida. Pero si queremos quedar bien con una sociedad o ser atractivos para una sociedad, pues eso no funciona, no sirve, porque seguimos teniendo un bajo concepto de nosotros mismos o un nulo concepto. El hecho de aceptar mi cuerpo como él es importante. Claro que hay cirugías estéticas, como por ejemplo alguien que tiene alguna cicatriz, alguna quemadura, y que una cirugía puede ayudarlo para que esa cicatriz o esa quemadura pues no se vea tan tremendo, ¿no? Tan horrible, y pueda él tener un concepto más de aceptación más hacia su rostro. Yo conocí personas o he conocido personas que por causa de una embolia han quedado con una boca mm, chueca y hablan mal. Pero a pesar de eso, cuando ellos están aceptando su realidad, disfrutan de la vida, sonríen, etcétera. Tienen, tienen una idea de ellos mismos diferentes que los ayuda a estar estables a pesar de la deformación que puedan tener. Por eso, si no logramos aceptarnos tal cual somos, entonces no vamos a lograr tener un concepto dentro de nuestra situación física, un concepto adecuado en base a nuestra realidad y no al deseo de apantallar a las demás personas o de atraer a las personas.
porque regularmente los cuerpos atraen a personas inconvenientes. He visto cómo sufren las personas que son dependientes o codependientes emocionales, que transforman sus cuerpos, pero siguen siendo codependientes y se lastiman aún más. Es lamentable, de verdad es muy lamentable eso, pero estamos hablando de la acción física. Ahora vamos con lo que sigue. Adelante, Ángeles. Sí, señor, claro que sí. Autoconcepto académico, el resultado de todo el conjunto de experiencias, éxitos, fracasos y valoraciones académicas que el alumno tiene a lo largo de los años escolares. Bien, Autoconcepto, pues, ok, ok. bien. El autoconcepto académico. ¿Cuántas veces pensamos que valemos poco porque no tenemos un documento? Sí, hay una diferencia entre lo que yo soy y mi oficio. Yo puedo tener un oficio y puedo tener un diploma ahí, pero el diploma no soy yo. El diploma está valorando el estudio que yo hice. Está valorando, está diciendo, legalmente hablando, está diciendo que yo tengo ese conocimiento, pero el diploma no soy yo. Yo soy más que el diploma. El diploma solamente está evaluando lo que yo he aprendido y está dando un testimonio legal para que yo ejerza un oficio, pero eso yo no soy. El valor académico es importante en muchos aspectos, pero las personas pueden tener un valor académico no necesariamente dentro de una escuela, sino tienen valores académicos aprendidos a través del autodidactismo, autodidactas. Yo recuerdo un libro cuando iba allá a la universidad, me recomendaron un libro que se llama Aprende a aprender. Y ese libro me ayudó mucho para entender cómo puedo aprender. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo tener yo una técnica de aprendizaje? Hablaba acerca de la importancia de la memoria, pero también la importancia del, del tener conceptos propios acerca de lo que nosotros leemos o estudiamos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ustedes estudian las escrituras porque consideran que en ellas está la vida eterna. Y ellas hablan de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Bueno, si verdaderamente ustedes son estudiosos y estudian mucho ahí en la escritura por la vida eterna, pero ellas hablan de mí, búsquenle para que lo vean. Ellos hablan de mí, las escrituras hablan de mí. Las personas eran académicas, teológicas, pero no podían comprender
con toda su intelectualidad, no podían comprender, o si lo comprendían, no podían aceptar la presencia que tenían ahí del Mesías, porque lo estaban esperando de otra manera, en su segunda etapa, no en su primera etapa, sino en su segunda etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estima académica, debo de entender que son valores que me ayudan para desarrollar, eh, para desarrollar actividades que, que me den un poder económico para vivir o sobrevivir en esta sociedad. Conocimiento es poder, pero si el conocimiento no lo usas, no sirve. Por más reconocimientos académicos que puedas tener, no sirve. Si no lo pones en función, no sirve. Necesitamos desarrollar el aprendizaje. Un rector de la Universidad de Baja California Sur expresó ante los medios diciendo, todos los egresados de esta universidad han salido con las herramientas para aprender en la práctica. O sea, no han salido ellos especializados ya siendo funcionales, no, sino que ellos han sido preparados para aprender dentro de la práctica. Por eso, el universitario a veces sale con muchos temores de enfrentarse a la realidad y muchos, aunque lograron su titulación, no ejercen, no ejercen. ¿Por qué? Algunos se envanecen porque traen una tarjetita que dice fulano de tal, abogado o psicólogo, etcétera, ¿no? El tener un oficio no me hace ser una mejor persona. Lo que me hace ser una mejor persona es el concepto que tengo de mí mismo. Las cuestiones académicas son buenas, pero no podemos dejar que la luz del orgullo de saber algo que los demás a lo mejor no saben, que creamos que somos mejores por tener ese conocimiento. No, no. Somos mejores cuando tenemos un concepto claro de nosotros mismos y no nos dejamos llevar por el concepto de lo que sé. Yo sé más que tú eres ignorante, yo sé más que tú. No, 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 no. Yo estoy aquí con un compromiso. El conocimiento que la vida me ha otorgado, ya sea por autodidacta o bien por conocimiento académico eh, formal, porque el autodidactismo también es una academia, pero formal, sea por las dos cosas, que tenga el conocimiento y los conocimientos que tenga. Yo no soy mejor que nadie.
Al contrario, tengo un mayor compromiso para compartir un conocimiento que libere a la persona. No se trata de presumir el conocimiento, sino se trata de que el conocimiento se vea en nuestra acción diaria. Decía Marla sobre la integridad y ser completos, que una persona íntegra es el mismo estando a solas y estando acompañado. No tiene dos caras, es el mismo, la misma persona de aquí es la misma persona de allá. Eso es integridad, nos explicó Marla. Bueno, ok. Pues no podemos dejar que un papel o en los años que estuvimos estudiando nos hagan creer que somos más que otros. Nosotros no competimos con otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio lugar. Yo no necesito competir con nadie, con ninguna persona, pero sí necesito elevarme sobre mí mismo. O sea, necesito crecer. Los logros académicos son buenos, son victorias, son buenas, pero para obtener una victoria tuvo que haber una lucha. Batalla no es batalla si no vienen problemas. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Sin batalla no se puede lograr la corona. Cuando tenemos una victoria, nos sentimos satisfechos por la victoria que hemos logrado. Es una satisfacción, es un logro personal, pero no podemos permitir que este logro personal nos ponga sobre las demás personas. Se nos infle nuestra mente de orgullo, de soberbia, y creamos que somos mejores que otros, porque ahí pues estaremos practicando la enfermedad y no la salud. Un concepto claro de nosotros mismos en cuanto a la educación que hemos recibido se refiere es entender que yo no soy el conocimiento. Yo soy lo que expreso día a día. Eso es lo que yo soy. Ese es mi ser. El conocimiento, lo que he aprendido, me ayuda a vivir físicamente el día de hoy y a tener satisfacciones emocionales el día de hoy, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto claro, definido de quién soy yo. En cuanto a lo físico y al conocimiento o al aprendizaje académico se refiere. Hay personas que no tienen un aprendizaje académico, pero han estado trabajando mucho tiempo en un oficio. Y esos son profesionales por la experiencia que han logrado a través del tiempo y algunos cursos que han tomado. Por ejemplo, un constructor, llega un ingeniero recién egresado de la universidad y ese ingeniero tiene que estar pendiente y tiene que meterse con la gente para ir aprendiendo algunas cosas que no le enseñaron en la universidad.
Él sabe técnicamente las cosas, pero en la forma práctica no. Y tiene que aprender de eso, porque no todo está en los libros. Está en la experiencia de esas personas que han convivido más haciendo estructuras, etcétera, y aprendiendo de nuevos materiales y cosas así, pero en la práctica no estuvieron 4 años de universidad para ser ingenieros, pero muchos de ellos, aunque no tengan título, son ingenieros experimentados. Así que por eso es importante comprender que vivimos en la unidad de una sociedad. Lo que yo no sé, tú lo sabes. Lo que yo necesito para vivir, tú lo tienes. Porque yo puedo saber, o la persona puede tener dinero, pero no siembra ni cosecha. Y el campesino siembra y cosecha. ¿Y qué es la esencia de la vida? El alimento. ¿Qué haríamos nosotros sin la verdura? ¿Qué haríamos sin la ganadería? O sea, ¿qué haríamos sin las provisiones de alimento que nos dan vida? Y nos olvidamos que la base de la vida es el campo, el agua, es la base de la vida. Por eso no tenemos que menospreciar a nadie, porque tenemos un X conocimiento. Uh-uh. Al contrario, creo que tenemos mucho que aprender de las personas que no tienen una academia, pero que tienen mucha experiencia. Si somos humildes, podemos lograr entender esto, ¿no? Que nuestro concepto tiene que estar valorado, sí, en los avances, en los éxitos que tuvimos personales, son valores personales, pero que esos no me eleven sobre nadie, sino que me hagan ser fuerte en mí mismo, no sobre los demás. Bien, gracias. Gracias, Víctor. Continuamos, Seguimos. son las eh, 11:08. Bien. Autoconcepto social, consecuencia de las relaciones sociales del alumno, de su habilidad para solucionar problemas sociales, de la adaptación al medio y de la adaptación a los demás. Autoconcepto personal. bueno, In- ok, el concepto social. Aquí está hablando del alumno, ¿verdad? De aquel que está dispuesto a aprender, es alumno, y, y que tiene que aprender a desarrollar acciones para relacionarse con las demás personas, como también tiene que aprender a desarrollar su adaptabilidad al medio. Nosotros debemos de adaptarnos a las diferentes formas de pensar de las personas. ¿Adaptarnos en qué forma? Bueno, en aceptar sus opiniones, escuchar sus maneras de pensar, su manera de valorar la vida, su existencia, etcétera. Tenemos que aprender a escuchar la experiencia y la vida de otros, los conceptos y las ideas de otras personas, y no molestarnos porque piensen diferente a nosotros. Si yo ya estoy firme
en la idea en que yo estoy, no tiene por qué cambiarme la opinión de esa persona. Yo tengo mi concepto y mi idea personal en referencia a un punto y él tiene otro punto de vista al respecto y está en su derecho de tenerlo. Adaptarnos a las críticas de las demás personas, adaptarnos en formas de ser de las demás personas, no significa en ninguna manera que nosotros vamos a hacer como ellos. No, adaptarnos significa que comprendemos a la persona, que podemos tolerarla y tenerle paciencia, adaptarnos a estas acciones sociales. Pero yo decido en qué participar y en qué no participar, en qué diálogos quiero participar y en qué diálogos no quiero participar. Esa es mi opción. Esa es mi opción. Entonces, necesitamos comprender el entorno social que puede ser un dolor emocional para una persona que no tiene la capacidad de adaptabilidad al medio. Adaptarnos a las circunstancias que van pasando es vital para nuestro desarrollo mental, para lograr un, una idea clara de nosotros mismos en nuestro interior. No la idea que yo o el criterio que yo pueda tener de la otra persona, eso está bien, pero yo tengo que tener en mí algo firme y estable. Por eso nos adaptamos a las circunstancias. Como cuando viene un fenómeno atmosférico. ¿Qué pasa? Bueno, todos corríamos. Todos los que no teníamos casas firmes, corríamos a un lugar de refugio. Y en ese lugar no habían dos o tres personas, habían muchas personas, muchas personas. Y había personas que estaban dialogando entre ellos, otros se dedicaban a dormir, otros a observar por las ventanas, en fin, cada quien está haciendo su labor ahí. A veces el hecho de compartir un café, un pan, ahí haciendo unidad, adaptándose al medio. Y ahí en medio de la necesidad, no importa quién sea. Y lo mismo sucede en un terremoto. No importa quién sea la persona. Está en medio de un problema como nosotros. Y tenemos que adaptarnos a la unidad para poder sobrevivir ante un fenómeno. Aprender a convivir con la gente y apoyarlos a salir adelante. Entonces, dentro de la sociedad tenemos que tener una capacidad de adaptabilidad porque son diferentes grupos de personas que piensan diferentes. Y tenemos que comprender a las personas como piensan, como hablan, con sus manías, con sus situaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos una idea clara de quiénes somos, eso no nos molesta.
porque aprendemos a tener ciertos comportamientos que ponen límites a esas cosas. Bien, entonces eh, vamos a dejarlo hasta aquí para continuar con la parte subsiguiente. El autoconcepto lo dejamos hasta aquí. Tenemos que tener ideas claras de nosotros mismos en cuanto a estos puntos para que nuestro interior sea el que valore y no que los demás estén valorándonos a nosotros. No, mi interior es el que hace el valor. La última palabra en mi persona la tengo yo. Bueno, ok. Mm, vamos a ver, entonces, vamos a continuar en la parte en que ustedes comparten su experiencia, fortaleza, esperanza. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿verdad? Pueden hablar del tema que ustedes deseen, independientemente del autoconcepto. O si quieren hablar de esto, pues adelante también. Gracias, Ángeles, por tu servicio. Muchas gracias. Gracias, Víctor. También. Muy Vamos entonces a cerrar aquí esto.